Es brutal lo que acabamos de ver, pero deja ese final de alguna manera con un poco de ilusión o de esperanza de que pueda recuperar toda esa infancia, esos años perdidos, esta terrible historia de la niña que ha sido vendida por su propia abuela. Estamos en el estudio junto a Alejandro Rivera, periodista de Reportajes Tele 13, quien realizó además junto a Pablo Álamos esta investigación. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Hola, Cristian. Gracias por acompañarnos. Sí, claro, esa es la esperanza que uno tiene, al menos, de que se pueda recuperar y que todo lo que vivió no se reitere. Pero la verdad es que uno también no entiende cómo personas adultas pueden llegar a esos niveles, Alejandro. Ocurre acá, en este caso que tú nos entregaste, pero ¿hay antecedentes que estos casos se repitan? Sí, bueno, de hecho en febrero de este año, en el contexto de la investigación que estábamos haciendo, nos enteramos que también hubo una condena por una situación similar de una niña de 11 años, en este caso de nacionalidad haitiana. Obviamente son antecedentes que nos conocimos en el contexto de esta investigación. También nos hacíamos la misma pregunta, ¿qué tan común es que esto ocurra? Y la verdad es que, más que sea común o no, probablemente hay una subrepresentación en los índices o en las estadísticas de este tipo de fenómenos. Hay que recordar que aquí fue casi de manera fortuita que nos dimos cuenta. Hubo una vecina que decidió ponerle un fin a esto, que era parte del mismo entorno probablemente, y dijo: yo voy a tomar las cartas en el asunto y voy a rescatar a esta niña. Ella y su familia se fueron del campamento, comenzaron a ser investigados por un presunto secuestro, y luego la policía se dio cuenta que en realidad era un rescate, a fin de cuentas, de esta niña. Sí. ¿Y cómo las personas que viven alrededor de ellos, en el entorno en donde estaba ocurriendo esto, ¿cómo lo percibían que lo abordaba la familia que tenía a esta pequeña? ¿Lo entendían como algo natural, algo muy normal? ¿Lo intentaban ocultar que había una niña que estaba ejerciendo este tipo de labores? Hay que ver el contexto en donde ocurre esto. Estamos hablando de un campamento de trabajadores bolivianos temporeros, muchos de los cuales llegan con familia a Chile e intentan incluir a los niños en escolarización municipal o en salud municipal, porque ingresan eventualmente de manera regular. En este caso ellos habían ingresado de manera irregular y por lo tanto tenían que hacer pasar a esta niña como si fuera propia, ¿cierto? Como si fuera o su hija o su sobrina. Y probablemente, esto yo no lo conozco directamente por parte de quienes vivían ahí, pero los videos que grabó, digamos, la PDI por parte del seguimiento, son muchas las personas que vivían ahí, que por lo tanto sabían que había una niña que se quedaba sola, que a veces no comía y que tenía que salir a deambular ese campamento que estamos viendo ahora en imágenes, que es un campamento que está a las orillas del río Claro, buscar comida básicamente. Entonces, gran parte del problema tiene que ver con eso, con el entorno más directo de esta niña que decidió no hablar, ya sea por situaciones culturales, porque no querían meterse, porque quizás estaban de manera irregular en Chile y temían ir a hacer una denuncia a la PDI que tuvieran algún problema. Hay muchos elementos que pueden estar vinculados al hecho de que nadie antes pudiera haber hecho lo que hizo esta vecina, que fue sacarla del lugar. Ahora, Alejandro, uno ve la gente que reside en esos campamentos, quienes vienen de temporero, en esas condiciones, y también la pregunta, ¿a qué traen a una niña de 8 años? ¿Para qué? Si son esas condiciones, gastan plata que no tienen, y eso es lo mínimo, pero es que uno no se explica el por qué someter las situaciones como esa en un contexto, además, de características como las que vimos. Sí, claro, en la declaración o en la entrevista que tuvo Pablo Álamos con el fiscal, le comentaba él que el acuerdo con el que llegó la abuela de la niña fue con unos vecinos que originalmente estaban en Bolivia y que sabía ella que se iban a venir a Chile a trabajar. Y en ese contexto donde se produce entonces esta transacción que luego es reconocida por la abuela cuando vuelve a Chile a buscarla a este hogar de menores, ¿cierto? Y existía plena claridad por parte de la abuela a lo que venía la niña. La niña no venía a pasear a Chile, venía básicamente a cumplir esas funciones que ella le exigían, la que estaba relatando el fiscal. Y eso es lo más grave de esto, porque no sabemos y no tenemos claridad de cuántos de estos casos también se puedan repetir eventualmente en Bolivia. Cuán normal, por ponerle una palabra, que para nosotros no lo es, ocurre esto en ese país. Ahora bien, estuvimos revisando junto a Pablo también algunos antecedentes en Bolivia y se da mucho también allá que familias muy pobres, que no tienen la posibilidad de seguir criando, que tienen muchos niños eventualmente, ocurre que van y tratan de buscar una familia que les pueda recibir a sus hijos, y eso ocurre con mucha regularidad en Bolivia, lamentablemente. Pero en este caso esta niña fue entregada
mediante un pago, ¿cierto?, de esta abuela para cumplir estos roles. No fue, o la abuela, lo que sabemos, no es que la entregara para darle una mejor vida, sino que recibe un dinero por ello, por entregar a su nieta, quien además va a cumplir estas labores de servicio, de servidumbre, de esclavitud. Claro. Y vuelve después, es lo que sabemos, ¿no? Ella vuelve a buscarla. De hecho fue detenida. Claro, de acuerdo con lo que contó el fiscal, claro, la abuela vuelve cuando se entera de que la niña había salido del lugar donde tenía que estar junto a estas personas. Donde la había entregado. Claro, a la familia. Va al hogar de menores, ¿cierto? Y ahí manifiesta abiertamente, y era lo que me preguntaba fuera de cámara, si había algún arrepentimiento, si había algún tipo de, como estoy haciendo esto porque es mala. Ocultar porque hice algo malo, ni siquiera. No, para ella fue, lo que dice el fiscal fue como normal, simplemente lo comentó. Yo a esta niña hice tal transacción con estas personas y por eso estaba acá en Chile. Y eso permitió cerrar entonces el círculo de lo que estaba pasando. Ella salió de este campamento en julio del año pasado. En esa fecha ella se perdió. Su familia acá en Chile trató de buscarla bajo el concepto de un supuesto secuestro, y ahí comienza entonces la Fiscalía de O'Higgins, de Rengo puntualmente, y también la pedía conformar toda esta historia para darse cuenta que aquí había algo que era mucho más que solo un secuestro, sino que había una trata de una niña de 8 años con fines de servidumbre. ¿Tuvieron la oportunidad, Alejandro, de conversar con quienes la rescatan? Mira, aquí hay mucha preocupación, especialmente por proteger la identidad de ella y las características del caso. Conversamos con el subprefecto de la Brigada de Trata de Personas, que nos contó algunos antecedentes muy genéricos, porque en el contexto de esto se debe proteger, pero fue el fiscal el que nos contó más antecedentes en base a la entrevista que él sostuvo con la niña. Y bueno, probablemente en el reportaje se notaba, el fiscal relataba lo que la niña les iba contando, qué es lo que ella vivió, que también al parecer, según lo que logramos entender, lo percibía prácticamente como algo normal. Probablemente durante su corto tiempo de vida era lo único que conoció, claro, lo único que ella hacía. Entonces, por eso es que este caso tiene tanto dramatismo, especialmente por una niña que durante 8 años no vivió como niña, vivió como sirvienta prácticamente. Y en ese sentido, dentro de lo que se puede proyectar, ¿qué es lo que viene para ella ahora? Sabemos que está en un hogar, ¿no? Sí. Pero ¿cuáles son las esperanzas, los caminos que se pueden ofrecer o abrir para esta niñita? Hay medidas de protección, ¿cierto?, en este momento para ella, que surgen a partir del procedimiento. Ella se encuentra en un hogar. Mira, esto es importante mencionarlo, ha sido tanta la preocupación respecto del equipo de reportajes de no mencionar ni siquiera en qué ciudad está, porque se debe resguardar la identidad de ella en su condición de víctima. Ella comienza ahora un proceso judicial, ¿verdad? Recién fueron formalizadas las 3 personas que están vinculadas en esto, y podrían eventualmente haber más personas que podrían ser consideradas encubridores, y el proceso judicial puede ser bastante largo. Si ella no tiene familiares en Chile que puedan hacerse cargo de ella de manera correcta, el Estado va a tener que buscar eventualmente en Bolivia si hay familiares, y uno podría entender que en Bolivia tampoco los tiene. Entonces es probable que esta niña pase mucho tiempo en un hogar de menores, o idealmente con una familia de acogida, bajo el cuidado del Estado de Chile, mientras este proceso judicial avanza. Vamos a ver qué pasa con Bolivia, si es que existe alguna intención del Estado boliviano de hacer algo al respecto, pero todavía no se ha visto si es que hay alguna intención sobre esto, que es una noticia que también, por cierto, está generando mucha controversia en Bolivia. Sí. Es así, las reacciones desde Bolivia también al enterarse de esto, bueno, han pedido el reportaje, antecedentes también con respecto a este caso. Alejandro, muchísimas gracias por este minuto, gracias también por reportear y en cierta medida también dar cuenta de una realidad que esperemos no se repita. Exacto. Y que además se genera un foco de atención también por parte de quienes son los responsables de investigar este tipo de casos. Pero claro, uno no entiende, es incomprensible. No, cree que estas cosas no pasan. Pero la verdad, es un error creer que no pasa. Es un error creer que no pasa, exactamente. Impide investigar realmente este tipo de casos. Así es. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, que estés bien. Nos vemos. Vamos a ir a una pausa a las 18 horas con 21 minutos y ya volvemos con más OT13 Digital PM.